pero existe un trastorno de maduración central. Y las mielodisplasias que vamos a ver mañana pueden ser primarias o secundarias. Secundarias a trastornos como, por ejemplo, efectos de quimioterapia, radioterapia u otros medicamentos sobre las células progenitoras hematopoyéticas que originan ese trastorno de maduración. Pero algunas veces podemos ver médula ósea hipercelular con mieloptisis. La mieloptisis es la infiltración de la médula ósea que produce pancitopenia, pero por células hematológicas o por células no hematológicas. Cuando son células hematológicas, son células precursoras y se producen, sí, por lo tanto, enfermedades por infiltración de células anormales que se llaman blastos, leucemias agudas, o por células plasmáticas, mielomas o gamopatías monoclonales, o infiltración por linfocitos provenientes de los linfomas. Pero también podemos ver en la médula ósea mieloptisis por neoplasias que metastatizan a la médula ósea, especialmente mama, próstata, colon, vías biliares. Si en la médula ósea no se ve mieloptisis y se ve que todas las células son normales, la causa más frecuente de pancitopenia es periférica, el hiperesplenismo. Y la principal causa de hiperesplenismo es la esplenomegalia por esplenomegalia congestiva secundaria a hipertensión portal. O podemos ver también causas inmunológicas, causas autoinmunes que producen pancitopenia periférica, como las pancitopenias o las citopenias secundarias, esclerosis sistémica, artritis reumatoidea o principalmente lupus eritematoso. Entonces, a partir de la pancitopenia, ustedes con este algoritmo tienen que establecer el diagnóstico diferencial. Muy bien. ¿Cuál es el tratamiento frente a una aplasia medular? Habíamos dicho que en el 75% de los casos se evidencia que existen alteraciones en subpoblaciones de linfocitos T, especialmente linfocitos CD8. Los linfocitos CD8 pueden producir interferón gamma, ¿sí? Factor de necrosis tumoral, que van a producir una supresión inmunológica sobre la célula madre potencial hematopoyética. Por lo tanto, el tratamiento básico de la aplasia medular, curiosamente, es el tratamiento inmunosupresor enérgico. De hecho, en la aplasia medular hay inmunosupresión per se, pero la inmunosupresión sobre la inmunosupresión ejercida en estas subpoblaciones linfocitarias induce a una buena respuesta. Por lo tanto, tenemos agentes inmunosupresores como la ciclosporina, por ejemplo, o básicamente la administración de globulina antitimocito, tanto de caballo o de conejo, así se llama. Es una globulina que va a inhibir la proliferación del linfocito CD8, ¿sí? Globulina antitimocito, pilar básico del tratamiento de aplasia medular autoinmune idiopática. O podemos ver dosis altas de otro inmunosupresor que es ciclofosfamida. Antes se utilizaba estimulantes de la médula ósea como los andrógenos. Dentro de los andrógenos utilizamos el danazol. Coadyuvando al tratamiento con inmunosupresores, especialmente glutaminas timocito, podemos administrar factores estimulantes de colonias de granulocito macrófago que tratan de inducir proliferación y maduración de la serie granulocítica para formar neutrófilos y basófilos. Y también se utiliza simultáneamente en el protocolo de tratamiento para aplasia medular el trombopac. El trombopac es un agonista del receptor de trombopoietina que va a estimular justamente la formación de plaquetas. Fuera del tratamiento inmunosupresor, tenemos también el trasplante halogénico de médula ósea. En muchas ocasiones, el fracaso del tratamiento de inmunosupresión primario lleva al hecho de que tengas que reemplazar la hematopoiesis defectuosa por una célula madre potencial hematopoyética. Más adelante, en las siguientes clases van a llevar ustedes seguramente en qué consiste el trasplante halogénico. El trasplante halogénico es la indicación 1A en los casos de aplasia medular congénita, diskeratosis congénita o anemia de Fanconi, o Blackman-Diamond o trombocitopenia megacariocítica. Obviamente, ¿sí? También es importante evitar las infecciones de los pacientes. Si se detecta fiebre o alguna infección, tratamiento antibiótico sistémico de amplio espectro, tratamiento antiviral, antimicótico, y obviamente, si el paciente tiene anemia y tiene trombocitopenia con sangrado, la única manera de sostener al paciente y esperar que responda al tratamiento es con terapia transfusional, transfusión de concentrados plaquetarios o concentrados para feris plaquetaria y transfusión de paquetes globulares. Muy bien. ¿Cuál es la respuesta al tratamiento? Va a depender mucho de la severidad de la aplasia medular. Las aplasias medulares muy severas o muy graves y graves realmente tienen un pronóstico muy malo y es mejor trasplantarlos antes de los 3 meses.
Las aplasias medulares severas y moderadas responden al tratamiento inmunosupresor, generalmente en un 70%. Entonces va a depender mucho del primer o segundo mes de respuesta que tengamos al tratamiento inmunosupresor. En esos casos, si no hay respuesta, tenemos que llevar al paciente a un trasplante alogénico de médula ósea. Un cuadro con el que hay que hacer el diagnóstico diferencial de la aplasia medular y que en algunas ocasiones se presenta con cuadro de pancitopenia e hipoplasia de la médula ósea y que es difícil de diferenciar de la aplasia medular congénita, pero de la aplasia medular adquirida idiopática autoinmune, es la llamada hemoglobinuria paroxística nocturna, que es un cuadro hemolítico, pero no solamente cuadro hemolítico, es un cuadro hemolítico que se caracteriza por hipoplasia medular. La hemoglobinuria paroxística nocturna se llama enfermedad de Fava-Micheli. Se debe a una consecuencia de una expansión clonal no maligna. No es una enfermedad maligna, pero es una enfermedad donde se expande clonalmente una célula progenitora normal debido a una mutación, ¿sí? Adquirida sobre el gen PIC-A. Esta mutación se localiza en el cromosoma X, por eso es ligada a, al cromosoma X. Esta mutación hace que no se produzca una proteína en la membrana de la célula madre potencial. Esa proteína se llama glicosilfosfatidilinositol, GPI, que es indispensable para el anclaje de ciertas proteínas de la membrana celular, que son CD5 y CD59. Esas son las proteínas identificadas como deficientes en los pacientes con hemoglobinuria paroxística nocturna. La deficiencia de esta proteína, glicosilfosfatidilinositol, hace que en situaciones cuando se activa el complemento, esto induce a crisis hemolíticas. Pero eso no es una crisis hemolítica inmunológica, ojo, a diferencia, por ejemplo, de las anemias hemolíticas por anticuerpos IgM. Aquí, la activación del complemento daña directamente la membrana de la célula madre y daña la membrana de los glóbulos rojos debido a que existe ausencia de esa enzima, perdón, de esa proteína que se llama glicosilfosfatidilinositol. La mutación no está a nivel de las células maduras, está a nivel de la célula madre pluripotencial. Por lo tanto, todas las células que devienen de esta expansión clonal tienen una deficiencia de glicosilfosfatidilinositol. Es una enfermedad rara, clonal adquirida. La medida de edad de presentación aproximadamente es de 33 años, con un rango de 6 a 82 años. Y no hay diferencia de sexos. Como lo sabe, mencioné, existen dos proteínas clave en la fisiopatología de la hemoglobinuria paroxística nocturna. Estas proteínas están presentes normalmente en la membrana de la célula progenitora hematopoyética y por ende en la membrana de los glóbulos rojos, de los granulocitos y de las plaquetas. Estas dos proteínas presentes son la proteína C55DAF y la proteína C59MIR. Estas dos proteínas tienen una acción protectora contra la activación del complemento, es decir, protegen, ¿sí?, el daño cuando se activa el complemento. ¿Sí? Este es el mecanismo. Cuando hay una mutación y no se producen la proteína DAF y la proteína MIR, que están inmersas en ese anclaje de glicosilfosfatidilinositol de la membrana, se produce obviamente activación del complemento y destrucción de la célula. Esa mutación del gen PIGA, que es una mutación adquirida, es la condición necesaria para el desarrollo de la clona de hemoglobinuria paroxística nocturna. Y esto hace que la célula madre o la célula progenitora que tiene esa mutación va a expandirse, va a dividirse, y las células hijas tienen esa misma condición. Eso condiciona no solamente hemolis, sino un cuadro de daño medular con una hematopoiesis anormal. ¿Cuál es la clínica de la hemoglobinuria paroxística nocturna? Cuando sospechamos, existen tres manifestaciones clínicas. O se manifiesta con una anemia hemolítica adquirida CUMS negativo, acuérdense, ¿sí?, con anemia, bilirrubina indirecta aumentada, con desinhibición láctica aumentada, los aumentados, pero CUMS directo negativo y una característica, periodos de hemoglobinuria. ¿Por qué? Porque es una hemólisis intravascular debido justamente a que se activa el complemento y se produce la crisis hemolítica. O en algunas ocasiones como una aplasia medular. Entonces vamos a la médula ósea, hacemos el aspirado medular y resulta que está la médula ósea vacía. ¿Cuál es la diferencia con la aplasia medular idiopática? Que la hemoglobinuria paroxística nocturna, cuando investigamos la presencia o la ausencia, más bien dicho, sí, confirmamos la ausencia de proteína C, MIR y proteína DAF, que son de anclaje glicosfosfatidilinositol, ¿no? La ausencia de estas dos proteínas en la membrana. O bien puede manifestarse como fenómeno trombótico y en trombosis in situ es poco usuales.
En todos los pacientes que presentan hemólisis intravascular, se activa el complemento, esto debido a que existe ausencia de estas proteínas, ¿verdad? Generalmente es un cuadro crónico que viene con exacerbaciones. Muchas veces la exacerbación es paroxística, por eso se habla de hemoglobinuria paroxística. Y se dice que es en la noche porque en la noche hay cierta tendencia a retener CO2 y eso aumenta el pH, y el pH aumenta, activa el complemento y el complemento va a producir en esos pacientes que tienen defecto en la glicosilfosfatidinosidores y glóbulos rojos desprovistos de C55 y C59, el hecho de que se dañen y se produzca hemólisis. La intensidad de la hemólisis depende obviamente del tamaño de la clona, ¿sí? Y hay diferentes poblaciones. No vamos a hablar mucho de esto, ¿sí? Pero el cuadro de anemia hemolítica se debe a activación del complemento debido a la ausencia de, justamente de, anclaje de glicosilfosfatidinosidol. Cuando se presenta un cuadro de insuficiencia medular, ¿sí? Se producen citopenias, ya sea bicitopenias o pancitopenias. Es decir, se produce una verdadera aplasia medular. En toda aplasia medular, por lo tanto, tenemos que descartar el cuadro de hemoglobinuria paroxística nocturna. Aparte de eso, al tener seguramente leucopenia, aumenta el riesgo de infecciones, inclusive de hemorragias por trombocitopenia. Cuando estamos frente a un cuadro de insuficiencia medular, ¿qué es lo que hacemos? Tomamos una muestra de médula ósea y llevamos esa muestra, llevamos las células para identificar la presencia o la ausencia de proteínas de glicosilfosfatidinositol. En la aplasia medular idiopática adquirida, ¿sí? Como aplasia medular autoinmune, existen en los precursores glicosilfosfatidinosidol. En cambio, en la clona de hemoglobina paroxística nocturna existe ausencia de estas proteínas CD55, CD59. ¿Sí? Estamos hablando. ¿Sí? Ausencia de CD55, CD59. Cuando hay fenómeno trombótico, porque también puede haber trombosis, esta es una causa de mortalidad y movilidad. Generalmente afecta al territorio venoso. Se localiza en sitios poco usuales, por ejemplo. Puede producir una trombosis de las venas suprahepáticas y ser origen del famoso síndrome de Buchiari, hipertensión portal suprahepática. Pero también puede haber trombosis de venas esplénicas, trombosis de venas cerebrales, trombosis de las venas mesentéricas, renales, de la cava inferior. O sea, son situaciones, ¿sí?, de trombosis en el territorio venoso poco frecuente. Okay. La hemoglobina, la hemoglobina paroxística nocturna, por lo tanto, se considera como un estado trombofílico porque puede generar mecanismos de trombogénesis. Entonces, fuera de tener aplasia medular, paradójicamente hay trombocitopenia, pero hay fenómeno trombótico. Por eso muchas veces en estos pacientes se debe anticoagular, ¿sí?, porque hay fenómenos trombóticos, a pesar de que exista trombocitopenia. Es el síndrome de Chiari con trombosis de las venas suprahepáticas. Por lo tanto, ¿cuál es la clínica que nos hace sospechar de hemoglobina paroxística nocturna? Ojo, un cuadro de hipoplasia medular, con hemoglobinuria, anemia hemolítica crónica, en algunas ocasiones es prolongada por fenómeno trombótico de la vena esplénica, dolor abdominal, disfagia, espasmo esofágico, dolor esternal, fallos renales, cefalea, ¿sí?, hemorragias, hipertensión portal, disfunción eréctil. Son situaciones que nos hacen sospechar frente a una aplasia medular, a un cuadro hemolítico y un fenómeno trombótico. ¿Sí? Siempre el diagnóstico es por sospecha. ¿Cuándo se sospecha hemoglobina paroxística nocturna? Cuando hay hemólisis no inmunológica, anemia hemolítica no inmunológica, pancitopenia, perdón, o citopenia sensación periférica y fenómeno trombótico. ¿Sí? Ante la clínica compatible, ¿qué vamos a hacer? Un hemograma, y en la hemograma vamos a ver citopenias, ¿no? Anemia, normocrómica, con datos de hemólisis, lesiones elásticas, bilirrubina indirecta elevada, abdominina baja, reticulocitos altos, y siempre por el CUS negativo. Una tinción que es importante para establecer el diagnóstico diferencial es fosfatasa alcalina granulocítica, que siempre va a estar disminuida. Si nosotros hacemos esa tinción en las laminillas de sangre periférica, vamos a ver que la fosfatasa alcalina de los granulocitos va a estar disminuida. Y si tienes esta clínica, probablemente estamos frente a una hemoglobina paroxística nocturna. Hay dos pruebas para establecer el diagnóstico en laboratorio: el test de Ham y el test de sucrosa, que miden la sensibilidad de los glóbulos rojos frente a la actividad del complemento medio ácido. Se induce un medio ácido que activa el complemento, y cuando se suspenden glóbulos rojos
el paciente con hemoglobina paroxística nocturna, se produce hemólisis, ¿sí? Hemólisis en estos casos. Por lo tanto, se dice que la test de Ham es positiva y nos hace sospechar en hemoglobina paroxística nocturna. El diagnóstico definitivo es por citometría de flujo. Es el más sensible, el más específico. Se puede hacer citometría de flujo evaluando, ¿sí? La presencia, y en este caso, la ausencia de CD55, de CD59 en eritrocitos, plaquetas, neutrófilos y monocitos. Si nos dicen que estas células tienen ausencia de estas proteínas de la membrana, estamos frente a células de hemoglobina paroxística nocturna. Por lo tanto, la citometría de flujo es el elemento básico e indispensable para poder establecer el diagnóstico de hemoglobina paroxística nocturna. Se puede estudiar eritrocitos, monocitos, neutrófilos, no necesariamente medulosos, porque estas células hijas tienen esa mutación y por ende tienen ausencia de la expresión de esas proteínas. ¿Cuál es la evolución? La evolución es crónica, generalmente 10 a 15 años, y es muy heterogénea. Desde pacientes que viven pocos meses, porque presentan cuadro de aplasia medular y hemólisis o fenómeno trombótico, hasta pacientes donde se negativiza el test de Ham y la clona se agota y por lo tanto ya no hay esa clona con esa mutación. Las crisis hemolíticas marcan la evolución de la enfermedad. Generalmente los pacientes tienen hemólisis desencadenada por infecciones, cirugías, esfuerzo físico, vacunas, y muchos de esos pacientes requieren transfusiones sanguíneas. ¿Por qué? Porque tienen síndrome anémico asociado. Las trombosis representan la mayor causa de mortalidad. Los pacientes con hemoglobina paroxística nocturna se mueren por trombosis o bien por hemorragias secundarias por trombocitopenia. En algunos casos, la hemoglobina paroxística nocturna o la clona puede transformarse hacia a un síndrome mieloesplástico y un 5% hacia una leucemia mieloblástica aguda de difícil tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento de la hemoglobina paroxística nocturna? Puede ser, uno, hasta la presión de trasplante medular solamente era sintomático y lo único que hacíamos era transfundir al paciente. Actualmente, fuera de la transfusión, los corticoides, los inmunosupresores, etcétera, etcétera, el tratamiento es el trasplante medular óseo. Las transfusiones mejoran la hemólisis, se puede dar corticoides, ¿sí? Puede darse andrógenos estimulando la médula ósea para la producción de glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. En algunos casos de hemorragia puedes dar suplementos de hierro y ácido fólico, o bien estimular la médula ósea con eritropoyetina. Puedes hacer dar inmunosupresores en caso de aplasia medular grave, esplenectomías. Puedes dar anticoagulantes cuando es evidencia de un trombótico asociado. Finalmente, el tratamiento curativo es el trasplante medular ósea. ¿Sí? El trasplante medular ósea solamente se indica en pacientes que tienen hemoglobina paroxística nocturna con criterio o con variedad de insuficiencia o aplasia medular. Actualmente existe un anticuerpo monoclonal que es el tratamiento novedoso para hemoglobina paroxística nocturna que se llama eculizumab. Es un anticuerpo monoclonal que actúa específicamente contra la proteína CD5 del complemento, que impide la escisión, impide la acción del C5 del complemento con las células que son carentes de glicosilfosfatidinositol. ¿Sí? Entonces, actualmente se puede utilizar eculizumab como tratamiento. Muy bien. En resumen, ¿cuándo sospechamos un cuadro de insuficiencia medular? Sospechamos cuadro de insuficiencia medular cuando tenemos citopenias, ¿verdad? Si tenemos citopenias o pancitopenia, tenemos que hacer una espiral medular. Si la espiral medular es acelular, como en estos casos, es decir, hipocelular, existen tres posibilidades. O es una anemia plástica, donde tenemos los cuatro criterios. Plaquetas menos de 20.000, neutrófilos totales menos de 500, reticulocitos menos de 0,4 y menos del 25% de celularidad. En este caso, una aplasia medular. O bien, tenemos clínica de aplasia medular, pero tenemos fenómeno hemolítico asociado, una hemólisis asociada con bilirrubina indirecta aumentada, con CUMS directo negativo, deslactosada láctica y presencia de hemoglobina en la orina. Entonces estamos frente a una hemoglobina paroxística nocturna. Pero aún, sí, el paciente tiene fenómeno trombótico asociado. Es curioso, ¿no? Tienes trombocitopenia, tienes trombosis. Pero si no tienes tú un cuadro de hipoplasia medular y todo está reemplazado por fibrosis, tenemos que hablar de mielofibrosis idiopática y una metaplasia mieloide.
¿Cuál es el tratamiento de la plasia medular? Si es congénita, trasplante. Y si es idiopática autoinmune, inmunosupresores. ¿Cuál es el tratamiento de la hemoglobina paroxística nocturna? Trasplante de médula ósea, soporte transfusional o, en los casos de anemia hemolítica, dar actualmente eculizumab. Preguntas. ¿Sí? ¿Cómo actuaríamos frente a un paciente que tiene COVID y tiene aplasia medular? Si tienes aplasia medular, no vas a suspender pues el tratamiento. Tienes que seguir con tratamiento inmunosupresor y tienes que ver, actualmente ya se conoce cuál es el tratamiento para el COVID, pues pasará a remdesivir, dependiendo de la severidad, ¿no? Si estás con una infección asociada, pues tratamiento antibiótico, pero si es solamente infección viral, vas a iniciar remdesivir y apoyo con corticoides y profilaxis trombótica, porque a pesar de tener aplasia medular, el solo hecho de tener la infección por COVID te genera fenómeno trombótico. ¿Es así? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Jesús, Grace, pregunta. Mm, no, doctor, creo que no tengo ninguna pregunta, estaba todo claro. De toda la clase, ¿qué es importante? Esta diapositiva y esta diapositiva. ¿Por qué? Porque ustedes a través de un hemograma y luego de establecer, ¿sí? Las posibilidades de pancitopenia llegan al tratamiento, ¿sí? Eso es importante. Siempre en una pancitopenia, pregunte, ¿será una pancitopenia por falta de producción o será una pancitopenia periférica? Si es una pancitopenia por falta de producción, vas a ir a hacer un aspirado medular. Y si en el aspirado medular vas a ver menos del 25% de seguridad, pues es una plasia medular. Y va a depender de la cantidad de neutrófilos totales para que ustedes midan el pronóstico y la severidad de la enfermedad. Finalmente van a decir que en un cuadro de aplasia medular el tratamiento es la inmunosupresión o el trasplante alogénico. Lastimosamente el pronóstico es malo, ¿no? Porque el paciente se va a morir. Casi el 75% de los pacientes con aplasia medular muy grave se mueren en los primeros 3 meses de diagnóstico. ¿Por qué? Porque no es fácil conseguir un donador para aplasia medular, o sea, para hacer un trasplante alogénico. Y segundo, o sea, la respuesta es tardía, generalmente segundo, tercer, cuarto mes bien y responden los pacientes al tratamiento inmunosupresor con cobrina, antitimocito y con cuatro estimulantes y el trombopaca. Muy bien. Como no hay más preguntas, hora de irse a la casa, ¿verdad? Sí, doctor.